no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí comienza Edificándonos en Gracia. Hola, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a su programa Edificándonos en Gracia. Nos reunimos nuevamente para ver cómo está este desarrollo de la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Ahora capítulo 13. Hemos visto cómo el Señor en el último programa, ¿cierto? Podíamos ver cómo se ciñó con una toalla, tomó un lebrillo y fue a lavar los pies de sus discípulos porque era necesario. Y para ello me acompaña, como siempre, mi querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor? Gusto de saludarle y de verle en este día. Igualmente, un gusto de saludarle, querido hermano Juan, y también a toda la audiencia. Un gran abrazo virtual a la distancia. De poder estar con ustedes es siempre un gran privilegio que Dios nos concede, abriendo las Escrituras, esperando en el Señor que su Espíritu nos guíe a toda verdad para poder transmitirla también a cada uno de ustedes. Es hermoso conocer al autor de nuestra salvación, y eso es lo que hacemos cuando estudiamos los Evangelios. Así es, y de la forma que usted muy bien lo mencionó, pastor, porque lo dijo, escudriñamos, ¿cierto?, las Escrituras, aprendiendo de ellas conforme Él nos va guiando. No es que nosotros sepamos todos o que alguien, como dijo Pablo, haya alcanzado ya, sino que seguimos la meta, seguimos día a día aprendiendo más de esta maravillosa palabra. Amén. ¿Oramos, pastor? ¿Le parece? Oramos. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos das en tu misericordia, en tu gracia, esta nueva oportunidad que nos brindas, Señor, de poder comunicarnos a través de estos medios para hablar, para escudriñar, para ver cómo este maravilloso desarrollo, Señor, que tú hiciste y nos vas enseñando día a día a poder servir, a poder darnos como esclavos tuyos, Señor, en este ejemplo que hemos estado estudiando de Juan, que tu Hijo Jesucristo vino a servir, se hizo esclavo, se humilló hasta lo sumo, Señor, hasta lo más bajo, y tú le has exaltado hasta lo sumo, exaltado sobre exaltación. ¿Cómo no aprender nosotros, Señor, de esta maravillosa palabra que día a día se nos hace esta lucha en nuestra carne, Señor? Porque el hombre en sí, en su naturaleza, busca su propia gloria. Pero más tú, Señor, nos has creado, nos hiciste, Señor, a imagen y semejanza tuya, pero nos hiciste con un propósito eterno, que es glorificar tu nombre, Señor, traerte la gloria a ti. Ayúdanos, Señor, a que día a día podamos hacer eso, traer la gloria de vida a tu nombre, poder vivir una vida en santidad, Señor, y para ello solamente podemos hacerlo por medio de tu Espíritu Santo dado a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, pedimos que nos guíes en este día para que nos hables tú, Señor. No hablas nosotros, sino que úsanos como instrumento, como vasos, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos a través de Cristo. Amén. Amén. Pastor, tenemos el día de hoy Juan capítulo 13, del verso 18 vamos a tomar, porque terminamos un poco en el versículo 11, el capítulo anterior, en el versículo 11, que dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios, y vemos que se refería a Judas. ¿Cierto? Exactamente. Y por eso mismo, retomamos en el versículo 18. Si nos damos cuenta, el versículo 11 dice, pero no todos estáis limpios. Y allí se estaba refiriendo a Judas. El versículo 18 retoma con ese mismo tema.
Y en el intertanto, los versículos 12 en adelante, hasta el 17, habla de lo que significa lo que él acaba de hacer. Es decir, de la razón también que tiene. Así como yo os he hecho, ustedes también hagan como yo os he hecho. Por lo tanto, el versículo 18 en adelante nos lleva a una de las cosas más tristes probablemente de la historia en los evangelios, a uno de los eventos más dolorosos, incluso para el corazón de Jesús. Él lo va a decir en el versículo 21. Yo sé que a ustedes le va a dar lectura ahora, pero es interesante cómo es uno de los eventos más tristes de la historia de la redención y de ese momento crucial donde el Señor estaba a horas nada más de ir a la cruz a morir por nosotros. Eso, no olvidarlo, a morir por nosotros. Doy lectura, pastor, ¿le parece? Por favor. El 18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces sus discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era, de quién hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús les decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ahí está el relato de Juan. Los otros evangelistas también lo relatan de una forma distinta, porque recordemos que este material del capítulo 13 al capítulo 17 de Juan es exclusivo de Juan. Es decir, solamente él lo menciona porque estas son las últimas horas antes de que Cristo fuese a la cruz, la noche antes, donde se produjo la cena también, el lavamiento de los pies y todo esto que vemos relatado allí es exclusivo de Juan. Ahora, ¿por qué es tan interesante entonces? Porque había un ambiente de intimidad. No era que el Señor estaba enseñando a los discípulos y a una multitud, como el caso del Sermón del Monte, por ejemplo, sino que estaba enseñando específicamente a sus discípulos, estaba instruyéndolos exclusivamente a ellos para que fuesen los pilares, porque posteriormente serían los pilares de la iglesia de Cristo, y para que fueran aquellos que llevasen el mensaje del Evangelio, incluso dando su vida para esos efectos. Ahora, el versículo que nosotros leímos, comentamos al principio, versículo 11, es el que da la clave. Es como aquí hay una especie de paréntesis. Versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Y no solo sabía, sino que quiso comunicarlo también a los demás discípulos. Lo quiso comunicar, aunque fue enigmático para los demás discípulos, porque no entendían para nada lo que estaba ocurriendo. De hecho, en otros evangelios dice que empezaron uno a uno preguntándole: ¿seré yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Y cada uno de ellos, eso indicaba que no tenían ninguna sospecha de Judas en absoluto. Ellos lo conocían y lo entendían como parte de ellos, como un creyente genuino que había seguido a Jesús como ellos también lo habían seguido. Por lo tanto,
es enigmático para ellos hasta el final, hasta cuando ya se mostró claramente, cuando estaban en el huerto de Getsemaní y Judas llegó con los soldados de la guardia del templo a apresar a Jesús. Hasta ese momento ellos no entendieron quién era verdaderamente quien la iba a entregar. Ahora, esto en el corazón de Jesús fue una puñalada, podríamos decir, porque aquel que estaba con él y que lo iba a entregar era uno de los cercanos a él, una de las personas a los cuales el Señor había ocupado, invertido mucho tiempo para enseñarle, y mucho tiempo para poder tener comunión con él a través de todo lo que el Señor hizo. Fue testigo de los milagros más extraordinarios del Señor Jesucristo, de tal manera que, como lo dice en el versículo 18, se establece claramente allí por las palabras de Jesús que no era un extraño, sino era una persona muy, muy cercana. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Es decir, engañó a todo Judas menos a Jesús. Jesús sabía exactamente quién era Judas. Por eso dice, yo sé a quienes he elegido. Y uno puede decir, bueno, pero a Judas también lo eligió porque él lo llamó a seguirlo. Sí, obviamente, pero el Señor sabía que él no era uno de aquellos que realmente habían tenido una experiencia de salvación con él. Sin embargo, estaba dentro de ellos y eso ya nos llama poderosamente la atención. El Señor dice aquí, para que se cumpliera la Escritura. ¿A dónde estaba apuntando? Al Salmo 41, versículo 9. ¿Qué dice ese versículo? Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ese es un salmo de David. Y David lo está diciendo contextualmente en relación a Ahitofel, lo más probable, que era el consejero más íntimo, más cercano de David, que posteriormente, recordemos, lo traicionó y se fue con su hijo Absalón, se volvió contra David y fue el consejero de Absalón posteriormente. Entonces, aquí en las palabras de David hay expresiones de dolor muy profundas. Dice, aún el hombre de mi paz, es decir, con quien yo tenía paz. Eso es lo que es un amigo, ¿verdad? Uno tiene paz con su amigo. De repente pueden haber diferencias, pero siempre hay una reconciliación porque es mi amigo. Es la persona cercana, es la persona en la cual yo confío. Para que un rey tuviese un consejero era necesario primeramente la confianza. Que estableciesen un lazo de confianza absoluta, particularmente de parte del rey a esa persona. En quien yo confiaba, ahí está, el que de mi pan comía, o sea, el que se sentaba a la mesa conmigo. ¿Qué es lo que es eso? Es una expresión de confianza y de amistad íntima, sincera, de cercanía muy grande entre ambos que se sientan a la mesa. De hecho, en la Biblia normalmente la mesa se entiende como un sentido de comunión, de relación. Las personas que se sientan a la mesa no son extraños, son personas que se relacionan entre sí, que tienen una comunión. Bueno, hasta el día de hoy es así, ¿verdad? No, yo no invito normalmente a comer a un extraño que no conozco, o viceversa, un extraño no me invita a mí a comer. Siempre se trata de personas con las cuales tenemos una relación. Y en este caso, la relación que tenía Judas con Jesús era muy cercana. Ahora, Judas comía pan con Jesús durante todo el ministerio. Donde quiera que Jesús y su grupo iban, él andaba allí. Judas era bienvenido. Se sentaba a la mesa con él y con ellos. Comía la Pascua con ellos. Comía el pan y los peces que Jesús proveyó milagrosamente. Era grandemente favorecido, entonces gozaba de la íntima comunión con Jesús. Imagínense el honor más grande que tenía una persona, lo pudo tener Judas. Es muy decidor de lo que significa la paciencia del Señor, la condescendencia del Señor.
Porque en definitiva, el Señor vino a esta tierra a condescender con personas que no lo amábamos, que lo odiábamos en nuestro corazón, que levantábamos nuestro puño contra el cielo. El Señor vino a tener condescendencia con personas que éramos sus enemigos, aunque pudiésemos, incluso en términos religiosos, como en el caso de Judas, aparentar una supuesta amistad. Sin embargo, el Señor, sabiendo que Él le iba a entregar, no obstante, lo que hace es darle oportunidad hasta el último momento de arrepentimiento. Eso es muy interesante también en el texto, lo vemos así, lo entendemos de esa manera porque no se explica por qué el Señor Jesucristo no lo apartó inmediatamente. Claro. Porque Él lo sabía desde el principio, sin embargo, lo soportó durante todo ese tiempo. Incluso los llamados que hace a Judas en la cena propiamente tal. El que mete su pan conmigo en la sopa, él es como para decir, mira, yo sé que eres tú, de alguna manera todavía podrías reaccionar. Obviamente, como dice en otro evangelio, él iba conforme a lo que se establecía en el plan de Dios, por supuesto, pero dice, aquel hombre que me entrega, sería mejor para él no haber nacido. Es decir, todavía el Señor estaba estirando o extendiendo sus manos, quiero decir, a Judas para decir, mira, yo te conozco, yo conozco tu corazón, yo sé lo que vas a hacer exactamente. Vuélvete a mí. Todavía hay tiempo de arrepentimiento. Esa, podríamos decir, es una expresión de su paciencia maravillosa que tiene. Y la confianza también que tenían con Judas todos los discípulos. Porque era el tesorero. Exactamente. Él manejaba las finanzas y llevaba con todo. Entonces, yo creo que en sorpresa también para muchos de ellos nunca se habrían percatado de quién estaba hablando. Por eso en el versículo ahí cuando dice, pensaban porque Judas tenía la bolsa que Jesús le había dicho lo que necesitábamos comprar para la fiesta. Claro. Casi que lo había enviado a otra cosa. Claro, sí. Ellos nunca entendieron, en realidad. Por eso es muy interesante si lo aplicamos en términos de lo que pasa en el día de hoy. No todos los que están físicamente en la iglesia están espiritualmente en la iglesia. Así es. No todos aquellos que realmente han hecho profesión de fe realmente están en Cristo. Porque aquí la clave es esta. ¿Estás en Cristo? Si no estoy en Cristo, puedo estar en la iglesia durante toda mi vida. Pero el punto es si estamos en Cristo. Si hemos nacido de nuevo, si hay una evidencia de salvación en nosotros que esté más allá de lo evidente, digamos, de la percepción de los demás. Porque en este caso todos percibían que Judas era creyente. De tal manera que él escondió muy bien sus intenciones. Ahora, no sabemos si desde el principio, cuando el Señor lo llamó, Judas ya tenía la intención de hacerlo o eso se fue con el tiempo desarrollando. Hay dos posibilidades. Los teólogos, muchos se van por esta posibilidad de que posteriormente Judas se fue deslizando. Es decir, no fue al principio como una disposición o una predeterminación, sino que fue posteriormente en la medida en que fue avanzando el tiempo. Se fue interesando en la plata mucho más que los demás, se fue interesando en ganancias deshonestas y entonces, como también Juan lo dice, y entonces finalmente terminó deslizándose completamente. No sabemos eso, pero sí sabemos que él era una persona que escondió muy bien su aparente fe. Y digo su aparente, porque nunca fue real. Como lo podríamos comparar o ver en el joven rico reflejado. Claro. Cumplía con todo esto lo he hecho, lo he guardado. Entonces te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes. Y ahí se apartó. Así es. Ahora, este hecho tiene que haber sido muy impactante para el corazón de Jesús como fue para el corazón de David. La traición es algo muy duro para alguien. La traición más aún de una persona en la cual yo he puesto mi confianza, porque así se entiende la traición. Primeramente tiene que haber una relación con esa persona, una relación de confianza, como vimos en el caso de David con Aitofel, en el caso de Jesús con Judas. Y el Señor
sabiendo que le iba a traicionar, no obstante, sufrió en su corazón por esa traición. No por el hecho de que él iba a la cruz, porque él sabía que tenía que ir a la cruz, sino por Judas. Y este estremecimiento de su corazón se entiende de esa manera, del versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esa es la razón por la cual se conmovió, el que uno de ellos le iba a entregar. Habiendo dicho Jesús, se conmovió en espíritu. Esa conmoción interna es una expresión de dolor del alma. El Señor Jesucristo estaba dolido por esta situación. No le era para él una situación, pero yo sé que tiene que ser así porque el Padre así lo estableció, no hay problema. Sino que en su humanidad, el dolor intenso del corazón, del alma de Jesús fue por Judas. Mira este hombre lo que va a hacer. Yo sé lo que va a hacer. Pero es terrible que él lo haga porque él está condenándose a sí mismo. En definitiva, eso era lo que iba a pasar. Judas, te estás condenando a ti mismo. Yo quisiera que te volvieras para que no fuera así. Te estoy dando una serie de señales para que no fuera así. Pero tú sigues por ese camino. Se conmovió en espíritu. Aquí está toda la humanidad de Jesús en los capítulos 13 al 17, muy notoria su humanidad, así como su divinidad, por supuesto, pero es muy notoria su humanidad en cuanto a las reacciones emocionales también. El Señor estaba triste. Después recuerden en el huerto de Getsemaní, estoy triste hasta la muerte. Eso es expresión de su humanidad y de su amor incluso a aquellos que lo rechazaron, y en este caso, incluso hasta el último momento, Él dio señales para que Judas reaccionara, pero nunca reaccionó. Y fue e hizo lo que tenía que hacer, lo que estaba escrito, cumplir con lo que estaba escrito. Así es una de las cosas que hemos de poner atención. Esto no fue casualidad, esto no fue una circunstancia azarosa, no, en absoluto, esto estaba establecido por Dios. Recuerden que cuando posteriormente el apóstol Pedro predica a Cristo en el día de Pentecostés, en su primera exposición, el capítulo 2 del libro de los Hechos lo registra y dice que todo esto estaba en el consejo anticipado de Dios. Todo esto estaba establecido por Dios, va a ocurrir, pero hay de aquellos por los cuales ocurre, a través de los cuales ocurre, es decir, la trama que estaba alrededor de la cruz, cada uno de los detalles estaba considerado en el plan de Dios, pero las personas no obstante son responsables por hacer lo que hicieron. Eso es lo que menciona la Escritura. Es decir, Pedro les dice, ustedes lo crucificaron, y lo dice directamente, y es una acusación directa a los judíos que habían escuchando ahí en ese momento, porque ellos gritaron, crucifícale, cuando Pilato respondió, ¿y qué hago con Jesús? Y no obstante, ese era el plan de Dios. ¿Notan cómo las dos cosas van de la mano aquí? La soberanía absoluta de Dios y la responsabilidad del hombre, estas dos cosas que son tan contradictorias para algunos y que algunos se tratan de dar una explicación. Y la verdad es que la única explicación es que estas dos cosas no son contradictorias, sino que se unen perfectamente en la mente perfecta de Dios. Allí se entienden, pero nosotros no la vamos a entender y vamos a pasar siglos, como ya han pasado 2000 años, en que se ha tratado de juntar y unificar estas cosas y decir, esto o es la soberanía de Dios o es la responsabilidad del hombre. Y no, la Biblia dice, es la soberanía de Dios y es la responsabilidad del hombre. Las dos cosas están allí a la par en forma paralela, pero no la vamos a entender nosotros, ni por más esfuerzo que hagamos, ni por más libros que leamos. ¿Cuál es lo que nos compete a nosotros? La responsabilidad nuestra. Judas era responsable, había escuchado a Jesús, había conocido a Jesús en sus milagros extraordinarios, había sido testigo de la divinidad de Jesús. Había visto toda la bondad de Jesús, las expresiones de bondad y misericordia por las cuales hacía los milagros.
Y todo esto lo vio él. Fue una persona de primera experiencia, estaba en primera fila viendo todo lo que Jesús hizo, de tal manera que era responsable. Por eso cuando entregó a Jesús, no lo entregó por un determinismo. Es decir, no, así estaba determinado y yo tenía que entregarlo. Porque entonces la persona podría argumentar un día en el día del juicio, pero no, él lo entregó porque él quiso entregarlo. Y esa es la responsabilidad humana evidente allí, y por eso el Señor dice, a ese hombre le hubiese sido mejor no haber nacido. Entonces los discípulos, dice el versículo 22, se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues les hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Me imagino ahí la escena. Correcto. Estando su discípulo recostado en un lugar cercano, quizás viendo como el otro relato, ¿cierto? De que uno ya había preguntado, ¿seré yo, Señor? Y a Pedro diciendo, ya pues pregúntale entonces quién, que te diga quién. Claro, ahí hay y tal como te dice, al imaginarse la escena, uno puede pensar que hay una ¿cómo diríamos? En sus pensamientos había como una incredulidad. ¿Cómo puede ser posible que alguno de nosotros le entregue? Si él nos escogió. Difícil. Claro, increíble, imposible. ¿Cómo? Estaban confusos y alarmados. Había confusión en sus mentes, con toda seguridad. Y por eso preguntaron, ¿soy yo, Señor? Ahí en Mateo 26, 22 dice eso, en Marcos también 14, 19, en Lucas 22, 23. En todos estos textos que son, ¿verdad? Los textos paralelos, se relata lo que ellos dijeron. Esto indica que aparentemente en cuanto al servicio externo, Judas no había despertado ningún tipo de sospecha y aparecía como uno de sus discípulos, real y genuinamente, entre todos los demás. Y cuando dijo Judas, yo soy maestro, el Señor le dijo, tú lo has dicho, Mateo 26, 25. Tú lo has dicho. Sí. Este hombre no solamente era un verdadero diablo, ¿cierto? Sino también un aparente santo, es decir, un descarado hipócrita. Y eso es, notemos algo importante, y eso es lo que solamente Dios conoce. Nosotros no podemos en la iglesia poder decir, esta persona es creyente. No, esta persona no es creyente. Esta persona ha estado 20 años en la iglesia, pero no es creyente. Y nosotros no lo podemos afirmar categóricamente, ni podemos afirmar esta persona, sí, absoluta, totalmente es creyente. Claro, algunas evidencias externas se pueden dar, pero imagínense cuántas evidencias externas habían en Judas. Sí. Muchas. ¿Quién iba a dudar de él? Exactamente. Incluso cuando el Señor los manda con poder en principio en la primera gira misionera, entre comillas, que les dio, hicieron milagros, dice. Y Judas estaba entre ellos. Podemos pensar que Judas hizo milagros también. Sí. De tal manera que había evidencia, comillas, de salvación. No había evidencia de salvación. Porque como dice el Señor, al final del Sermón del Monte, prácticamente en el capítulo 7, versículo 21 al 23 de Mateo, el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Me dirás, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto otro. Y el Señor dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí hay una identificación clara para Judas. Por eso es bueno revisar permanentemente nuestra fe, como el apóstol Pablo dice a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es bueno eso, es necesario, no es algo perjudicial. Algunas personas dicen, ya están cuestionando mi fe. No se trata de cuestionar tu fe, hermano. Simplemente cada uno de nosotros debemos colocarnos frente a la Escritura y evaluar nuestro corazón. ¿Y quién conoce el corazón? El dueño del corazón, es decir, Dios, que lo conoce perfectamente, y nosotros que sabemos si estamos o no en la verdad. En la verdad. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hijos. Esa es la evidencia, digamos, espiritual que tenemos en nosotros,
Y la otra, obviamente, es la práctica, la evidente, la notoria externamente. Pero lo más importante es examinar las motivaciones con las cuales nosotros seguimos al Señor. ¿Por qué sigo al Señor? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy siguiendo al Señor? ¿Cuál es la razón por la cual me subo a un púlpito a predicar? ¿Cuál es la motivación interna que tengo en mi corazón? Eso es muy importante porque el pecado nace, la raíz del pecado está en el corazón. Entonces yo tengo que evaluar eso permanentemente. No sea que me encuentre dentro de un Judas que seguramente predicó el Evangelio del Reino, que seguramente, como dije, hizo muchos milagros o hizo varios milagros, que tuvo la autoridad del Señor Jesucristo para hacer eso, y después me encuentre entre aquellos que nunca he sido creyente genuino y me voy en consecuencia a la perdición. Eso sería terrible. Y estos textos están puestos aquí también como una especie de advertencia para nosotros. Ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina, recuerdan que le dijo a Timoteo, el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El mirar nuestro corazón. Y aquí no estamos hablando de perfección en absoluto, no confundamos eso, sino de consecuencia, de que efectivamente yo estoy revisando mi corazón. El Job dijo, hice pacto con mis ojos para no mirar, por ejemplo, dijo, para no mirar a una virgen, a una doncella. Hice pacto con mis ojos. Eso es algo fuerte. ¿Por qué hizo pacto con sus ojos? ¿Cómo pecó Adán y Eva? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y vio a Acán unos lingotes y un manto babilónico precioso. Y vio David a la mujer que se estaba bañando. Es decir, hay una intencionalidad del corazón que es pecaminoso naturalmente. Y ahí donde debemos tratar entonces con nosotros para poder ver que todavía nos falta mucho en nuestro crecimiento espiritual y al mismo tiempo para poder examinarnos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe, como aconseja el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que realmente está en nuestro corazón? ¿Cuál es ese mayor tesoro? ¿Ese mayor tesoro es Cristo? ¿O hay riquezas? ¿O está el querer hacer algo primero? ¿O está por sobre esto la familia? ¿Qué es lo que realmente está llenando nuestro corazón? Y muchas veces tratamos como de ponerle esa llave, ¿cierto? Lo veíamos en capítulos anteriores, lo comentamos como un cofre, ¿cierto? Y ponerle llave y a esa parte nadie entra. Sí. Eso es lo que... En eso no se mete nadie, es lo que yo tengo dentro. Pero ¿qué tenía Señor, Judas? ¿Qué tenía Judas? Exactamente. ¿Estaba realmente Cristo ahí, viendo al Maestro con todo? ¿O Sí. ahí empieza a aflorar lo que está en el corazón y a cambiar desde adentro hacia afuera? Eso es, en el fondo la conducta es la expresión de lo que pasa en nuestro corazón. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. Y actúa el ser humano de la abundancia del corazón. Por eso es importante evaluarnos a nosotros mismos. Y de hecho, los discípulos lo hicieron. ¿Cómo sabemos que lo hicieron? ¿Soy yo, Señor? Uh-huh. O sea, ellos dudaron de sí mismos. Así es. ¿Soy yo, Señor? Porque una persona... algo que no me haya dado cuenta, Señor. ¿Voy a ser yo? Claro. Porque una persona orgullosa hubiese dicho, bueno, yo sé que yo no soy. Uh-huh. Es uno de estos 11, pero no soy yo. Pero dice el relato paralelo en los otros evangelios que todos dijeron, soy yo, Señor, uno por uno. Soy yo, Señor, soy yo, Señor, soy yo, Señor. Y al final Judas dijo, soy yo, Señor. Pero los otros 11 primeramente se anticiparon en este sentido y dijeron, capaz que yo sea. No me he dado cuenta. Esa es una expresión correcta de actuar. Eso es mirar su propio corazón antes que mirar la viga, ¿cierto? O la paja en el ojo ajeno. Uh-huh. Es mirar la viga en el propio. Por eso estamos diciendo, hermanos, estamos transmitiendo estas verdades con el propósito de que cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Podamos ver si estamos en la fe. No por colocar un manto de duda sobre nuestra real condición delante de Dios, sino simplemente porque es importante mantener este aspecto y esta característica de humildad.
yo, Señor. Y la verdad es que cuando oramos, ¿qué es lo que pasa en nuestra oración? Le decimos, Señor, tú conoces todas las cosas. Y lo decimos y pasamos. Pero es estremecedor que el Señor conozca todas las cosas. Es confrontacional que el Señor conozca todas las cosas. Porque Él redarguye, es decir, coloca nuestros pecados sobre una mesa y nos dice, mira, cuando tú fuiste a predicar tal sermón y que muchos te dieron las gracias por ese sermón, en tu corazón el propósito era que te admiraran a ti y que te dijeran cosas buenas de ti. La finalidad que tenías era que las personas dijeran, oh, qué bueno, mire cómo es un instrumento en las manos de Dios. Cuántas veces a uno como pastor le dicen eso, Dios lo usó en esto. Y eso, cuando uno examina su corazón, dice, oh sí, Señor, tú tienes razón. Yo iba con esa intención. Porque no podemos decirle a Dios que no, como dice usted, no podemos guardarlo en un cofre esta parte de nuestra motivación, porque el Señor conoce absolutamente todo. No necesita una llave. Entonces, es importante que examinemos nuestro corazón permanentemente para ver si estamos siguiendo al Señor con la motivación correcta, con el propósito correcto. De esa manera vamos a llegar entonces a conclusiones buenas, porque si hay algo en nuestro corazón, como dijo David, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. De esa manera podemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Es maravilloso ver cómo la Escritura en cada momento nos va llevando y nos va guiando el día a día con lo que nosotros hacemos y nos va confrontando. Por eso nos miramos, ¿cierto?, a la Escritura como un espejo, viendo todo lo que hay en nuestro interior. Y acá podíamos ver en el mismo versículo 11 cómo veíamos anteriormente, en el capítulo anterior, como Pedro siempre, Señor, no te acontezca, Señor, que no, esto siempre rehusando todo, ¿cierto? Pero cuando el Señor le dice en el versículo 10, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Como que eso pasó y quedó, no lo tomaron en cuenta. Porque queda ahí. Claro. Y no se preguntaron nada más. No salió Pedro, Señor, a ver, espera, ¿qué dijiste? Como que los 12 que estamos aquí, hay uno que no está limpio, ¿qué estás diciendo? Sí. No hubo ninguna pregunta al respecto, quedó en el enigma, porque fue un enigma hasta el final. Si de hecho, como bien usted leyó, al final cuando Judas ve y haz lo que tienes que hacer, el Señor le dice, ¿cierto? Y él sale, y los demás dicen, tiene que haber salido porque fue a comprar algo para la comida. O sea, ellos no entendieron para nada todavía. Y después de seguro empezaron a comprender mucho más la implicancia y también la razón de eso, porque el Señor dice que hay una base escritural por la cual se cumplió una profecía que tenía que cumplirse. Y obviamente el Señor interpretó eso como profecía de parte de David y lo aplicó a sí mismo, porque era el hombre que come pan conmigo, el que se sienta a la mesa, el íntimo, el cercano. Sin embargo, él era el instrumento, en ese momento, el instrumento en la mano de Satanás para entregar al Señor Jesucristo. Qué bueno es poder examinar la palabra y poder darnos cuenta de esas implicancias y aplicaciones que son necesarias para nosotros. Sí, recordaba, pastor, aquí al mirar nuevamente el versículo 27 de lo que decía al principio, de cómo Jesús dando como la oportunidad, Judas, estoy hablando de ti, a ti te digo, queriendo como a ver si hay algún arrepentimiento. Pero después de cumplida la palabra, cuando dice, y mojando el pan se lo dio a Judas, ¿cierto? Y ahí dice algo, y después del bocado, Satanás entró en él. Sí. Ahora, esa apreciación que acaba de hacer es importante porque cuando dice Satanás entró en él, no significa que Satanás de pronto llegó y lo poseyó a Judas, sino que Judas abrió
abrió la puerta de su corazón hasta que llegó el momento donde estaba dispuesto para recibir precisamente a Satanás. Y eso es lo más terrible, porque él no era un robot programado para hacer algo. Por eso hablábamos de la responsabilidad humana en el proceso, porque obviamente él se fue deslizando hasta el punto en que finalmente ya la influencia de Satanás, la obra de Satanás no solo fue influencia, sino ya posesión. Él controló todos los sentidos de Judas para que finalmente fuese entregado, pero en principio él fue responsable de todo este proceso. Nadie puede decir, no, miren, ¿saben? La culpa por la cual yo ahora voy y soy condenado es por culpa de Satanás. No, la culpa es personal, porque yo rehusé la influencia de Cristo y la presencia de Cristo conmigo, a pesar de que estaba frente a mí, incluso físicamente, y yo opté simplemente por Satanás, de tal manera que el hecho de que Satanás lo haya poseído, lo haya tomado, entró Satanás en Judas, dice allí, eso habla de una posesión ya definitiva, pero fue en el último momento, no fue antes, de tal forma que la puerta la abrió Judas claramente. Esperemos nosotros tener esa puerta cerrada, ese atesoramiento, que solo sea Cristo, que esté Él ocupando todo en nuestro corazón, sea el dueño total, y que sea su espíritu en nuestras vidas. Así es. De hecho, doctrinalmente bien sabemos, una persona donde Cristo mora, no es imposible que more Satanás. Pero en este caso, en Judas, no moraba Cristo. Y eso puede pasar con una persona religiosa que ha estado muchos años aparentemente como un creyente, y en un momento determinado puede ser que también sea un instrumento de Satanás y no precisamente el instrumento de Dios. Pero en un creyente genuino, donde el Espíritu de Dios mora, no puede morar otro espíritu. Así es. Pastor, otra vez, hasta aquí ya nos tomó el tiempo, parece nada cuando comenzamos. Llegamos al final. Y llegamos al final, pareciera que estuviéramos haciendo la introducción recién. Sí, efectivamente. Pero como es maravilloso ir leyendo, ir escudriñando y cómo van saliendo estas riquezas de la Escritura. Esperamos que nuestros hermanos, así como lo disfrutamos nosotros, ellos también puedan disfrutar de esto, abrir sus Biblias, empezar a leer y ver cómo mediante el Espíritu Santo van siendo abiertos nuestros ojos, podemos ver estas riquezas y podemos darnos cuenta realmente de quién es Dios, dónde está Él, quiénes somos nosotros, esa distancia que hay, ese abismo de separación, y que solo hay un mediador, que es Jesucristo. Amén. Ese es el propósito. Pastor, hasta aquí entonces, vemos con la entrega, vamos a continuar este Evangelio de Juan. Queda la nada para entrar al capítulo 14. Sí. Vamos a ver cómo canta el gallo después. Así que hasta aquí el programa de hoy. El Señor les guarde, les bendiga. Recuerde suscribirse al canal de YouTube si no lo ha hecho. Comparta ahí, envíelos a los grupos de WhatsApp. Vea si este programa, como ha sido de bendición, quizás para muchos de ustedes puedan compartirlos también. Así que ahí la radio encendida siempre. Que el Señor les guarde, les fortalezca. Y nos vemos en un próximo capítulo de Edificándonos en Gracia. Nos vemos. En armonía hemos presentado Edificándonos en Gracia.